Perfecto. Vamos dando inicio entonces a este seminario de cómo gestionar un portafolio de trading y vamos a estar hablando en términos realmente generales y prácticos para todo el mundo. No vamos a caer en los tecnicismos que muchas veces pueden aburrir o las diapositivas interminables en un PPT, sino que vamos a estar mirando un poco bajo la experiencia, tips, recomendaciones de cómo puede llegar a ser obviamente útil el gestionar nuestras transacciones, nuestro dinero, por supuesto, y nuestro portafolio que se va conformando en la medida que vamos tomando algunos trades en el mercado. Aparte de eso, y por supuesto, aparte de indagar en estos aspectos, me gustaría también resolver las dudas que puedan llegar a tener particularmente cada uno de ustedes, que viene a ser súper importante o muy importante, para poder encauzar, por supuesto, la conversación, el seminario del día de hoy, ya que no saco nada con estar comentando y hablando de forma extensa, sino les puedo solucionar sus dudas y de esa forma entonces avanzar con la ayuda que nosotros les otorgamos a ustedes en su operativa diaria. Antes de arrancar y estar mirando las preguntas que cada uno de ustedes tiene, creo que es importante destacar y mencionar que hemos activado un nuevo canal de Telegram disponible para nuestros usuarios, ya sean clientes, no clientes, de plataformas demo, plataformas reales. Si es que simplemente están indagando un poco en el trading, tienen disponible un canal de Telegram que en este minuto estoy enviando a través del chat de Zoom y que por supuesto lo pueden solicitar e ingresar. Eh, o pueden solicitarles el link de ingreso a cada uno de sus ejecutivos. Los muchachos van a estar felices de poder compartirlo con ustedes para que reciban análisis, comentarios, videos, todo lo que compete o que conlleva obviamente estar revisando el mercado. Lo vamos publicando diariamente. Por ejemplo, hoy por la mañana comenzamos con nuestro ya famoso Market Update, una idea en el DAX alemán. Posteriormente revisábamos posibles rangos laterales en el corto plazo para el S&P. El WTI en su minuto volvía a considerar los 52,65 como resistencia, algunas proyecciones para euro-dólar, las acciones de Apple con la divergencia que viene mostrando, el WTI que mantiene una perspectiva positiva, bajista y negativa por debajo de los $53, y aquí un video análisis que ya hemos compartido para el dólar frente al peso chileno, junto con el último análisis o gráfico que comentábamos para el Bitcoin. Así que desde ya invitados a que puedan suscribirse a este canal de Telegram, que van a estar recibiendo noticias de trading todos los días. Más que invitados están también a seguirnos en Twitter, @tucampusn, Admiral Markets lo pueden encontrar como @am_chile, por supuesto en YouTube nos van a encontrar como Admiral Markets Latinoamérica, en donde están publicados todos nuestros seminarios, videos análisis y videos, por supuesto, también de tutoriales y formativos, los van a encontrar en nuestro canal de YouTube directamente. Y cualquier duda, por supuesto, siempre hacerla llegar a través de sus ejecutivos o directamente conmigo al correo electrónico, que ya lo deben tener disponible, y si no, me lo pueden hacer llegar como pregunta a través del chat. Vamos a revisar la primera consulta que nos deja uno de nuestros participantes esta mañana. Vamos acá a cambiar la presentación. Ahí sí, perfecto. Creo que estamos en orden. Vamos a ver. Sí, estamos correctos. Perfecto. Y estamos viendo, nos dice Ángel, tengo curiosidad al respecto y saber con cuánto capital se puede iniciar un portafolio. Perfecto. Pues bien, la verdad que el trading se trata de varios procesos o varios elementos que uno tiene que considerar, y uno de esos, como bien lo entiende y lo deja en evidencia Ángel, es el dinero que uno tiene que tener o el capital disponible que tiene que tener para poder arrancar en este mundo y por supuesto tener ciertos riesgos cubiertos de alguna u otra forma para no estar arriesgando más dinero del necesario y tampoco, por supuesto, tener una exposición tan alta en el mercado diariamente. Teóricamente nosotros hablamos y sabemos, ya que la teoría así nos dice y indica en los libros de trading, que nosotros no debemos estar arriesgando más de un 1 o un 2% en cada transacción que nosotros involucramos o consideramos. Por lo tanto, vamos a tener relaciones de riesgo-retorno 1:2 por lo general. Esa siempre va a ser nuestra relación de riesgo, y aquí vamos a comenzar ya la descripción de nuestro seminario. Por lo tanto, al tener una gestión del riesgo adecuada entre un 1% de riesgo para ir a buscar un 2% de beneficio,
se traduce en que al final del día o al final del periodo que nosotros estemos considerando para tomar decisiones o transacciones de trading o finalmente contabilizar si hemos ganado o perdido dinero, eventualmente, el tener una buena gestión de trading en cuanto a los riesgos que uno puede implicar, por supuesto, el hacer esta práctica, debemos saber entonces que el considerar esta gestión del riesgo adecuada va a traducirse en que nosotros podamos tener primero que todo, gestionar de buena forma el dinero que tenemos en nuestro portafolio, algo absolutamente básico. Entonces, partiendo por esta simple explicación que la teoría del trading nos indica, nosotros vamos a entender que si durante la primera transacción que nosotros hacemos ganamos un 2%, luego de eso perdemos, la segunda posición la perdemos, la siguiente la perdemos, la cuarta la perdemos, la quinta la ganamos y la sexta la ganamos. Por lo tanto, se va a traducir en que gané 3 posiciones, las cuales me dejaron un total de beneficio, vamos acá a buscarlo, 2, 4, 6 de beneficio, ¿ok? Y hemos perdido 3%. O sea, ganamos 3% y perdemos 6%, ¿vale? Vamos a intentar dejar el 6% para que quede claro. Perfecto. Entonces ganamos 6% y perdemos 3%, por lo tanto, suma y resta entre las operaciones ganadoras y perdedoras, voy a tener un más 3% positivo al finalizar el ejercicio. ¿Ok? Ahora, con respecto a la pregunta puntual que nos deja Ángel, el considerar cuánto dinero tengo que tener yo, es donde aquí voy a buscar los riesgos o lo que me dice finalmente la teoría. Si a mí me dicen, o la teoría nos indica, que no debemos tener más de un 1 o un 2% de riesgo en cada transacción, yo debo calcular entonces cuánto es un 1% de esa transacción inicialmente o el riesgo que estoy involucrando en una transacción. Por ejemplo, para $1.000, ¿cuánto va a ser el 1% para $1.000? ¿Cuánto va a ser el 1% para $2.000? ¿Cuánto va a ser el 1% para $5.000? ¿Y cuánto va a ser el 1% para un capital de $10.000? Esa es la gran duda o la duda que nosotros tenemos que saldar al minuto de considerar cuánto dinero vamos a tener en nuestra cuenta. Sabiendo, por supuesto, entonces que este 1%, en el caso, por ejemplo, de los $1.000, se va a traducir en $10, por acá se va a traducir en 20, por acá se va a traducir en 50, y por acá se va a traducir en 100. ¿Okay? Entonces, esos van a ser los riesgos iniciales, que nosotros vamos a estar considerando en una cuenta de trading de acuerdo a lo que la teoría y los pasos básicos nos indican, que no debemos arriesgar más de un 1% finalmente. Entonces, al tener en consideración esta base, es como yo puedo llegar a proyectar cada transacción que voy a tomar en mercado y cuánto es lo que quiero arriesgar y cuánto es lo que quiero ir a ganar. Siempre preocupándome al momento de gestionar un portafolio de trading, ya sea por parte de la gestión monetaria, cuánto es el riesgo que estoy corriendo en cada transacción que voy a contemplar o que voy a llegar a tomar o a considerar en el mercado. Por otra parte, cuando vemos, por supuesto, el caso opuesto, en este ejercicio vamos a tener un beneficio potencial o el que vamos a estar buscando de $20, luego de eso vamos a estar buscando, en el caso para los $2.000, voy a estar buscando un potencial beneficio de 40, voy a estar buscando un potencial beneficio de 100, y voy a estar buscando un potencial beneficio de 200 en cada uno de los casos finalmente. O sea que se traducen en eso, se traducen en eso, y se traducen en eso, y se traducen en eso. Y nos van a dejar entonces una relación de riesgo versus retorno. Acá podemos escribirlo mejor. Riesgo y retorno. Esa va a ser entonces la relación de riesgo-retorno que nosotros podemos tener y contemplar en cada una de las transacciones, contemplando el dinero que yo tengo en mi cuenta de trading. Por supuesto, uno puede decir, tener $10 de riesgo parece no ser mucho finalmente,
o $20 parecen no ser mucho, o tal vez para alguien $50 no son mucho, o tal vez $100 para alguien no es mucho. Pero cuando nosotros comenzamos en el trading, por lo general, siempre las condiciones, y hasta el día de hoy, cuando ya vayan a tener la experiencia suficiente, el control suficiente sobre su operativa, sobre su estrategia, sobre su plan de trading, siempre el riesgo o el mercado va a estar un paso por delante de nosotros. Por lo tanto, lo primero que nosotros nos tenemos que preocupar es mitigar o de reducir los riesgos que podemos tener a la hora de hacer trading. Entonces, si uno puede llegar a considerar, o podemos llegar a considerar esto como muy básico y muy simple, se traduce en algo muy relevante, muy importante, ya que lo único que nosotros tenemos seguro en el mercado, cuando estamos tomando una corriendo, ya que finalmente no sabemos si vamos a llegar hasta la posición, hasta el 2% de beneficio que estamos considerando, o sea, hasta nuestro take profit idealmente, en cada una de las transacciones. Imaginémonos que no vamos a lo mejor alcanzar los $20, no vamos a alcanzar los $40 de la transacción, o los $100 o los $200. Tal vez vamos a llegar solamente hasta $10 en el primer caso, llegar hasta los $10 probablemente en el primer caso. En este siguiente vamos a llegar solamente hasta los, no sé, $22, en el tercero vamos a llegar a lo mejor hasta los, no sé, $40 simplemente, y en este vamos a llegar a lo mejor hasta los $120. Por lo tanto, uno sabe, y nosotros sabemos, la teoría nos dice que no debemos arriesgar más dinero finalmente del que tenemos, idealmente, y no tenemos que arriesgar más de un 1% en cada transacción. ¿Por qué? Porque finalmente, como ya les decía, el mercado siempre va a estar un paso por delante de nosotros. Y en la medida que nosotros lleguemos o consideremos inicialmente, cuando somos novatos, como ya les indicaba, no siempre vamos a alcanzar el 2% que idealmente nos propone la teoría. Vamos a alcanzar un 1,5, de acuerdo a los ejemplos que recientemente les estaba dando. Por lo tanto, se traduce siempre, y a pesar de que nosotros en la teoría nos digan que podemos ganar y perder exactamente la misma cantidad de veces, o sea, perder 3 veces y ganar 3 veces, vamos a salir victoriosos con un 3%, pero esto no siempre ocurre, como ya les decía, o puede llegar a ocurrir que ganemos 3 veces y perdamos 3 veces, pero no es de esas 3 veces nunca vamos a llegar, o no siempre vamos a llegar al 2%, 3% que tengamos como potencial beneficio en nuestro take profit. Por lo tanto, se traduce, más allá del beneficio que uno pueda llegar a tener, el intentar maximizar la probabilidad de retorno y de alcanzar, por supuesto, los objetivos que tenemos en cada transacción. Lo que se vuelve algo imprescindible y algo muy importante, el llegar a tomar mejores transacciones, transacciones más seguras, en teoría, o transacciones que tengan justificaciones, fundamentos, ya sean técnicos, fundamentales, pero que tengan un motivo por el cual yo estoy entrando al mercado y estoy arriesgando dinero. Recordemos que el trading no se trata de estar 24/7 frente a una pantalla para poder comprar y vender constantemente. El trading no se trata de eso. El trading no nos paga por estar 24/7 o 24/5 frente a la pantalla, sino que nos paga por asumir riesgos, por asumir estos riesgos finalmente. Esos riesgos, este riesgo, y por supuesto que cada riesgo bien considerado va a otorgarnos, por supuesto, beneficios que nosotros estamos buscando en la medida que hagamos un correcto análisis y, por supuesto, vaya en la línea de lo que nosotros hemos proyectado. Entonces, entender el mercado, así como conozco a las personas, se traduce en algo fundamental. ¿Por qué? Porque la gestión de un portafolio o de un portfolio de trading se basa finalmente en entender y el diversificar de alguna forma las amistades que uno puede tener o los tiempos que uno puede tener en el día a día. Yo no puedo pretender a lo mejor tener un buen grupo de amigos si no le dedico tiempo a mi grupo de amigos. No puedo pretender a lo mejor tener el día de mañana, si nos vamos a la parte monetaria, tener a lo mejor una gran casa, un auto lujoso, si lo quieren ver de esa forma, diversos aspectos que si no trabajo por conseguir o por obtener esas cosas o para poder obtenerlas, por supuesto que no las voy a tener. No voy a gestionar de buena forma el futuro que quiero construir en el día de mañana. Entonces, como nosotros entendemos el mercado o como nosotros entendemos a las personas, debemos entender el mercado. ¿Qué sucede cuando me toca a mí, por ejemplo, amanecer un día, tengo un proyecto en mente
y me topo con algunos de mis hermanos por la mañana o algún familiar y le quiero proponer, por supuesto, un negocio, le quiero poner sobre la mesa una idea para ver qué le parece. Por supuesto que cuando yo vaya a enfrentarlo, voy a tener que primero intentar dilucidar cómo está de ánimo esa mañana o en ese minuto para ver si es que puedo llegar a tener una respuesta positiva o la respuesta que yo quiero buscar de acuerdo a la propuesta que estoy haciendo. Por lo que entonces, si yo veo a mi familiar o a mi pareja, lo que sea, a mi amigo, lo que sea, y no lo veo de ánimo como para poder, evidentemente, recibir una respuesta positiva, no puedo proponerle o no voy a proponerle el negocio porque estoy seguro que voy a tener una respuesta negativa y hasta ahí no más va a llegar mi negocio. En el mercado se trata exactamente de lo mismo. Si yo conozco las reacciones que el mercado está teniendo, el ánimo que está teniendo por la mañana, por la noche, en la sesión asiática, europea, americana, puede ser más fácil que yo pueda comprender entonces o entender cuál es el minuto adecuado para poder comprar o vender un instrumento, ya sea comprar dólares, ya sea comprar euros, ya sea comprar acciones, ya sea comprar, por ejemplo, las acciones de GameStop, que han estado muy bulladas durante los últimos días. Tengo que entender el ánimo para poder ver si es que es adecuado o no invertir en ese instrumento. En la medida que yo conozco, por supuesto, en el largo plazo, los detalles que el mercado nos entrega, así como también yo conozco en el largo plazo los detalles o las reacciones de mi amigo, que le quiero hacer, por supuesto, una propuesta de negocio, en la medida que yo lo conozco, no solamente de este año, sino que ya tenemos una vida compartiendo, sé cuáles son sus gustos, cuáles son sus horarios, en qué trabaja, a qué se dedica, qué hora desayuna, qué almuerza, etcétera, que lo conozco de forma adecuada, me va a ser a mí mucho más fácil el poder trabajar con él si es que efectivamente le propongo un negocio y lo pongo sobre la mesa y obviamente nos seteamos a trabajar en conjunto. Por lo que, evidentemente, en esta analogía se traduce una cuestión muy importante que es el conocer lo que estoy haciendo y cómo lo estoy proponiendo. Ahora, lo que estoy indicando no se trata tampoco o no condiciona que mis decisiones o solamente mi conocimiento en términos de gestionar un portafolio se traduzca a decisiones de largo plazo o conocer cosas a largo plazo, sino que o reaccionar o tomar transacciones de largo plazo o invertir en el largo plazo, sino que también se puede llegar a traducir en que en la medida que yo conozco en el largo plazo al mercado, qué ocurrió, cómo el mercado se comportó el año pasado con los estímulos monetarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, con los estímulos fiscales de la Reserva, o sea, del gobierno de Trump, cómo el mercado se llevó a comportar tras la crisis subprime en 2008, cómo reaccionó ante la crisis de Grecia durante el año 2014-2015 el mercado europeo. Entendiendo esos comportamientos me pueden facilitar el llegar a tomar decisiones en el corto plazo y poder comprar y vender, por supuesto, y tener estrategias de trading de corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, conozco a este amigo y estoy, por supuesto, en un almuerzo, en una reunión con mi amigo, y llega la mesera, el mesero a ofrecernos los primeros tragos bebestibles para poder comenzar entonces la velada, el almuerzo, lo que sea, y mi amigo, previo a que llegue el mesero, la mesera se va al baño, el mesero me va a preguntar lógicamente qué va a tomar o qué va a beber mi amigo, y yo, como lo conozco, como tengo conocimientos de él, puedo tomar una decisión en el corto plazo y decir, va a beber tal cerveza, o va a beber tal vino, o va a beber tal bebida, etcétera. Por lo tanto, se traduce en que yo, conociendo en el largo plazo y teniendo una imagen del mercado, así como conozco obviamente a las personas, entiendo el mercado, que si lo conozco en el largo plazo puedo tomar decisiones al día de hoy, se me van a facilitar las cosas. En cambio, por ejemplo, si tuviese una reunión, un almuerzo con alguno de ustedes que no nos conocemos en persona, no conozco un poco la trayectoria, a qué se dedican, cuáles son sus gustos, y llega el mesero y me hace exactamente la misma pregunta, yo probablemente lo que vaya a hacer es que decir, vamos a esperar mejor que llegue, que vuelva a la mesa para que él tome la decisión. Y yo voy a mantener las manos fuera del mouse o fuera del negocio a tomar decisiones para, evidentemente, no cometer errores. Y ahí es donde se traduce y se vuelve fundamental el entender qué es lo que está pasando en mi entorno para poder tomar mejores decisiones de trading.
Entonces, cuando yo hablo del trading como un negocio o como un emprendimiento, se basa en exactamente lo mismo. Cuando estábamos comentando este primer paso, este primer punto de la relación de riesgo-retorno, evidentemente uno lo puede tomar muy a la ligera y decir, ah, ok, si Renato me dice que yo arriesgo un 1, un 2%, un 1% y voy a buscar un 2%, y independiente o las cantidades de transacciones que tomo, si incluso pierdo la misma cantidad de posiciones que gano, o incluso pierdo un porcentaje mayor de transacciones y gano un porcentaje mayor, probablemente igual voy a salir victorioso y voy a tener beneficios en mi cuenta de trading. No obstante, si me lo tomo muy a la ligera, es como si yo me tomara muy a la ligera un negocio, un emprendimiento en el cual conlleva el estar pendiente de los productos, de los insumos que tengo que comprar para que mi negocio pueda vender, ya sea, por ejemplo, si soy un comerciante de productos, tengo que comprar y saber que los productos que compro tienen que tener una buena reventa, tienen que tener un precio adecuado para yo poder marginar por sobre un 30% en cada uno de esos productos, para cubrir, por supuesto, los impuestos, para poder cubrir los gastos básicos, para poder obviamente generar rentabilidad sobre el producto y así sucesivamente, son situaciones que tengo que ir evaluando. En el trading se tiende a considerar exactamente lo mismo. El evaluar cuáles son los productos, como por ejemplo, qué instrumentos voy a estar comprando, qué instrumentos voy a estar vendiendo. En un inicio o en lo general, ya puede ser obviamente el día de mañana cuando ya tengan experiencia, van a saber o van a entender que no es necesario estar pendiente de todo el mercado para poder comprar o vender. Por ejemplo, si yo estuviera en el rubro no sé, de la alimentación, no voy a estar preocupado de lo que está pasando en el rubro de la cosmética o el maquillaje, porque finalmente no es mi rubro, sino que tengo que limitarme a conocer los alimentos, los saludables, los no saludables, a qué tipo de cliente objetivo quiero llegar, etc. Por lo tanto, al mirar el trading como tal, tengo que saber cuáles son los instrumentos que yo estoy más afín, que conozco mayormente, que tengo mayor noticias para poder desarrollar o entender o aplicar análisis fundamentales y análisis técnico, y de esa forma poder entender y llevar o buscar mayores rentabilidades sobre esos productos que conozco y sobre obviamente un mismo paquete. Ahora, uno puede diversificar, por supuesto. El gestionar un portafolio al día de hoy se traduce en tener cierta cuota de porcentaje en divisa, en renta variable, renta fija, commodity, etc. En el trading tiende a ser una cuestión distinta a las inversiones de generar un portafolio, por ejemplo, de largo plazo o mantener un portafolio durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno arma portafolios muchas veces para concretar o buscar rendimientos en el largo plazo. O sea que en un portafolio yo tengo que cubrir los riesgos, tengo que ir a buscar algunas posiciones que sean más riesgosas y todo va a depender finalmente del perfil que cada inversionista pueda llegar a tener. Si soy averso al riesgo, si me gusta el riesgo, si no me gusta el riesgo, si soy de entender más ciertos tipos de instrumentos, si no me gusta invertir en instrumentos que no conozco o que no entiendo, etc. Entonces, hay que entender ciertos elementos básicos que uno puede llegar a tener en consideración a la hora de tomar un portafolio o decir, ok, mi portafolio se va a construir en base a esto. Y ahí es cuando uno comienza a tener elementos básicos que son importantes como el análisis técnico y el análisis fundamental, que lo hemos visto también en otros seminarios, en donde el análisis fundamental comienza desde lo que hemos indicado previamente. O sea que tenemos que tener una visión de largo plazo de lo que está sucediendo para buscar cuáles son los productos o los instrumentos que puedan tener mayor rentabilidad o menores riesgos en el futuro, para así, por supuesto, limitar entonces la exposición que mi capital pueda llegar a tener y, por supuesto, cubrir de alguna forma los riesgos que en algún minuto pueda llegar a considerar. Por ejemplo, el entender y el decir, ok, si Estados Unidos al día de hoy viene presentando una cierta política monetaria o adecuando su política monetaria, el Banco Central Europeo está muy dudoso, la economía en general a nivel mundial presenta muchas dudas, sobre todo por el avance de la pandemia y diversos aspectos que fundamentalmente entregan un rendimiento paupérrimo en la economía europea al día de hoy y que en algunos casos tiende a evidenciarse desaceleraciones en el mercado americano, uno puede decir, ok, si hay intenciones por ver una nueva contracción a nivel mundial o hay incertidumbre, ¿cuáles son los instrumentos que tienden a anticipar? Entender cuál es el mercado, cómo funciona el mercado, es como yo puedo gestionar de mejor forma, anticipar a los movimientos, recordando que nuestra tarea muchas veces es anticipar, como también subirnos a las tendencias macroeconómicas del mercado o a las tendencias que se están desarrollando. Por lo tanto,
el buscar los puntos fundamentales que el día de hoy nos presentan instrumentos que son favorables o no favorables, pueden llegar a ser un elemento que es básico, pero que es importante y relevante para llegar a construir mejores decisiones al minuto de analizar técnicamente los puntos de entrada en cada uno de estos instrumentos. Por ejemplo, el entender y el considerar cuáles son, como ya lo he indicado, los aspectos fundamentales que están moviendo el mercado el día de hoy, cuáles han sido los aspectos fundamentales que movieron el mercado el año pasado, y cuáles podrían ser las consideraciones que el mercado podría llegar a tener el día de mañana, son puntos clave para poder llegar entonces a conformar nuestro portafolio y poder indicar cuáles son los instrumentos que voy a comprar, cuáles son los que voy a tener pendiente, cuáles son los instrumentos que yo voy a tener como una fase de riesgo o de cobertura en caso de que la situación se pueda venir, o tengo que tener obviamente un plan B ante las coberturas que yo también pueda hacer en los mismos instrumentos. Por ejemplo, llegar a considerar estrategias de cobertura en una misma posición, por ejemplo, si estoy largo o comprado en dólares y el dólar al día de hoy comienza a presentar cierto declive que todavía me permite ver en el largo plazo un escenario positivo, pero en el corto plazo todavía presenta muchas dudas, yo puedo llegar a cubrir dicha transacción. O sea, si estoy largo en dólares, puedo salir a vender dólares con un menor porcentaje de exposición, siempre privilegiando mi escenario inicial o el escenario de largo plazo, para así luego de eso aprovechar los descensos inicialmente que el mercado me puede entregar o cubrir los descensos que el mercado está presentando para no exponer mayor capital del que se está indicando. Y con ese motivo entonces poder buscar las transacciones de largo plazo que estoy considerando y que el mercado por supuesto no me saque por algún error de apalancamiento que yo pueda tener. Siempre obviamente otro motivo por el cual se trata de todo esto es el controlar los riesgos psicológicos que uno pueda llegar a tener y también, por supuesto, la exposición total que un portafolio pueda llegar a considerar. Siempre se recomienda no tener una exposición total más allá de un 10 o un 15% en un portafolio, en donde las pérdidas acumuladas entre todos los instrumentos no sumen ese 10 o 15% que se pueda estar considerando. Por lo tanto, debiésemos tener 10 a 15 posiciones que no superen cada una de ellas un 1% de riesgo, porque si en el caso que se lleguen a ir todas en un escenario negativo, por supuesto yo no voy a estar arriesgando más allá de cierta cantidad. Ahí es donde por supuesto uno contempla ciertas posiciones que están jugando con menor riesgo, con mayor riesgo, dependiendo por supuesto de las proyecciones que uno pueda tener para el mercado idealmente. Y al minuto de contemplar por supuesto ciertos aspectos psicológicos que el mercado nos presenta, las decisiones que uno pueda tomar, es siempre el entender que el mercado o lo que nosotros estamos haciendo es saber claramente cuál es el objetivo que nosotros buscamos al hacer trading. Si los beneficios que nuestro portafolio nos puede entregar son para complementar gastos mensuales, gastos trimestrales, gastos anuales, reunir dinero para las vacaciones en familia, por ejemplo, no perder nunca el norte de aquella proyección o de aquella idea con la cual nosotros comenzamos a hacer trading. No pensar o no tener la idea inicial de reunir dinero que me puede ayudar en el mes a mes para, no sé, disfrutarlo con la familia, salir a un restaurante, tener a lo mejor un ingreso extra general, etcétera, porque también puede pasar y sucede que estemos esperando, en la medida que vamos y ya pasan los días, estemos buscando generar rentabilidades y rentabilidades abultadas en el corto plazo y olvidar completo cuáles son nuestros motivos o nuestras proyecciones, nuestras ideas, nuestros planes con los beneficios que podamos llegar a obtener del trading. Eso nos va a poder limitar entonces las condiciones psicológicas negativas que esto pueda conllevar, porque sobre todo el trading lleva y conlleva un proceso de arduo proceso analítico y de control psicológico para tomar decisiones ya sea entrando al mercado, saliendo del mercado, siendo paciente con las decisiones que hemos tomado y confiar, por supuesto, en nuestros análisis, que eso es lo primero. Siempre el confiar en nuestro análisis se va a traducir en una buena gestión del riesgo y de nuestro portafolio en general y obviamente un análisis que sea adecuado, que contemple todas las variables antes de considerar, por supuesto, un trade. Como por ejemplo lo puede llegar a ser una propuesta de inversión que pueda llegar a hacernos un amigo, un colega. Nosotros no vamos a tomar la decisión de embarcarnos en esa propuesta de negocio con los ojos cerrados, sino que tenemos que analizarlo para poder decir cuánto dinero vamos a destinar, cuál es el riesgo que quiero correr yo en ese negocio, etc. El trading es exactamente lo mismo. No podemos tomar decisiones apresuradas, no podemos estar apostando
ya que en definitiva estamos invirtiendo nuestro dinero, que muchas veces nos olvidamos de aquello, ya que como no tenemos un control físico del dinero y se transforma en dinero virtual, no tenemos la percepción de aquello, y es donde nos perdemos un poco en ese proceso psicológico adecuado y fundamental que nos pueda llevar a tomar mejores decisiones, ya sea para evitar riesgos mayores o evitar riesgos iniciales en cada una de las transacciones o inversiones que estemos concretando en el día a día. Me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que he estado comentando, ya que a grandes rasgos siempre yo suelo brindar una perspectiva de lo que significa el hacer trading, y por supuesto también no solamente estos seminarios que dan un aspecto básico de cómo gestionar un portafolio, cómo llevar a cabo ciertas estrategias o considerar ciertos instrumentos o indicadores, sino que en la teoría se habla mucho, pero en la práctica es muy distinta. Por lo tanto, siempre los tiendo a invitar a que participen de nuestros seminarios que brindamos los lunes, los miércoles y los viernes, en donde comenzamos la semana y todos los lunes por la tarde analizando las perspectivas semanales del mercado, cuáles son las noticias que se pueden estar considerando y moviendo el mercado, como también, por supuesto, las primeras ideas de trading que estemos nosotros considerando para nuestros portafolios personales. Luego de eso le hacemos un seguimiento a los mercados los días miércoles, a las 11 de la mañana hora de Chile, vemos cómo van desarrollándose las ideas indicadas, cuáles han sido las noticias que se han entregado, y por supuesto ya los días viernes, por ejemplo mañana a las 11 de la mañana hora de Chile, 9 de la mañana en gran parte de Latinoamérica, estaremos revisando el cierre de los principales mercados, cómo han venido reportándose las cifras macroeconómicas y cómo podemos seguir proyectando entonces nuevas ideas para la siguiente semana o el comportamiento de los instrumentos que nosotros tenemos en nuestro portafolio de trading y cómo seguir gestionándolo. En la práctica creo que es mucho más importante que estar hablando de la teoría. La teoría podemos tener un marco teórico, como, o bien valga la redundancia, pero en la práctica creo que es donde realmente podemos nosotros aprender a gestionar realmente un portafolio de trading y cómo tener un manejo psicológico ante las adversidades, los cambios de escenario que se puedan estar presentando en el día a día, y de esta forma, por supuesto, maximizar los retornos que uno pueda tener a la hora de hacer trading, por supuesto. Parece que no tenemos ninguna duda o comentario. Hola, nos dice Raúl. Soy nuevo, ¿por dónde transmiten las pláticas que mencionas a las 11 de la mañana tiempo de Chile? Nos dice Ángel que está todo claro. Vamos a revisar por acá. Un segundo. Voy a compartirles la pantalla misma que tenemos. Ustedes pueden ingresar al sitio web de admiralmarkets.com/Latinoamérica o LATAM y se van a dirigir a la sección de webinars, educación, webinars. No sé por qué no abre. Ah, bueno, eso. Está cargando. Ya tenemos ahí la página. Y tenemos por acá todos los seminarios que nosotros tenemos disponibles para nuestros usuarios, ya sean clientes o no clientes de Admiral Markets. Y mañana en la mañana ustedes se pueden registrar en el cierre semanal de los mercados, que como bien les digo, parte a las 11 de la mañana hora de Chile. Nos dice John, hola, buenos días. Los mejores horarios para operar desde Latinoamérica que recomendarías, ¿cuáles son? Creo que los mejores horarios, John, son previo a la apertura de Estados Unidos y la primera hora o la primera hora y media después de la apertura de Estados Unidos, que es cuando se han conocido ya los datos macroeconómicos importantes. Hay un volumen suficiente para poder operar en el corto plazo. Y también el horario europeo, a eso de las 4 o 5 de la mañana hora de Chile, que probablemente vayan a ser las 2, 3 de la mañana en, no sé, en Ecuador, por ejemplo, que creo que tenemos 2 horas de diferencia, en México tenemos 3 horas de diferencia con Chile. Vienen a ser horarios que pueden llegar a ser importantes e interesantes para estar transando en el corto plazo. ¿Qué tal vemos el dólar? He notado que después de Biden puede haber cambiado su tendencia alcista. ¿Qué opiniones tenemos? Nos pregunta Rubén. Rubén, eso lo vamos a revisar mañana. En el seminario Cierra los mercados, cómo se ha venido comportando el dólar, sobre todo esta semana, con la reunión de política monetaria de la FED y la entrega del Producto Interno Bruto durante esta jornada de día jueves, que reportó un 4% de forma preliminar. Así que te invito, Rubén, a que participes mañana en el seminario
que vamos a estar comentando las predicciones para el dólar y cómo vienen la tendencia bajo nuestra perspectiva. Parece que no tenemos nuevos comentarios o preguntas. Bueno, estimados, la verdad que ustedes pueden considerar esto como un aspecto básico en lo que yo he comentado a lo largo de este breve seminario, que no me gusta extendernos mucho más, sobre todo en cuestiones que son complejas de llegar a entender solamente en una instancia, por lo que, como les digo, aquí es donde damos una pincelada y comentarios que pueden llegar a ser muy importantes, que pueden llegar a ser básicos, pero son muy importantes. Ojalá yo hubiese tenido que en algún minuto me hubiese explicado el trading de esta forma, porque al día de hoy podría haber sido mucho más sencillo el entender, o probablemente podría haber llegado a ser más rentable en una menor cantidad de tiempo, o haber perdido menos dinero en mis primeros pasos. Por lo que creo que importante es hacer esta analogía, reconocer estas analogías que hacemos con la vida real con respecto al trading y no perder la calma, ya que la gestión de un portafolio es tiempo. Nosotros no podemos pretender tener beneficios todos los días, ya que si nosotros lo comparamos esto como una práctica diaria, una profesión, ustedes no reciben en su trabajo, o yo al día de hoy no recibo dinero de Admiral, por ejemplo, que es mi empleador, no recibo dinero de Admiral todos los días, sino que recibo mi ganancia o mi pago, mi sueldo a final de mes. Aquí en el trading nosotros tenemos que buscar exactamente lo mismo, ya sea a final de mes, a finalizar el trimestre, tengo que poner metas o rangos para poder evaluar si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Luego de eso, evaluar qué he hecho mal, qué he hecho bien y cómo puedo continuar entonces los próximos días para evitar cometer errores innecesarios y, por supuesto, maximizar o tener mayor cantidad de aciertos en mi operativa. ¿A qué hora es el seminario y cómo se llama para registrarme? Nos indica Xiomara. Acá está. Cierre semanal de los mercados, creo que se lo puedo compartir incluso. Se lo voy a dejar en el chat que tenemos disponible en... Ahí está. Perfecto. Y nos pregunta Ángel, ¿podrías por favor regalarnos algunos 10 consejos de psicología del trading? Creo que primero que todo es tener claro cuáles son nuestros objetivos en el trading. Obviamente uno comienza haciendo trading con la intención o con la noción de tal vez hacerse millonario, como lo hemos visto en algunos videos de YouTube, de tener mucho tiempo para tener relajo, etcétera, vivir una vida distinta, una vida con mayor libertad. Pero eso puede pasar, por lo general no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo. Es como si alguien me preguntara, oye, quiero correr una maratón, ¿puedo correr una maratón de aquí a una semana más? Imposible. Mínimo tenemos que entrenar 3 meses o un año para poder correr adecuadamente una carrera, una maratón, y no obviamente perdernos en el intento, ya sea físicamente, ya sea psicológicamente. Por lo tanto hay que tener esas consideraciones o tener en eso consideraciones importantes de poder entonces considerar ciertos patrones de comportamiento y decisiones en el día a día para estar configurando nuestra operativa. Nos dice Ángel que tiene otra pregunta. Vamos a esperar a ver si nos deja la pregunta y que podamos responder. Pregunta Ángel, ¿cuándo consideras tú que un trader llega a ser rentable? Cuando creo yo que finalmente toma la decisión, primero que todo, toma la decisión de hacerse independiente y vivir finalmente del trading, y lograr sostenerse por los beneficios del trading durante mucho tiempo. O sea, uno puede llegar a tomar la decisión y creer que ya es rentable y puede independizarse, etcétera, pero si no es sostenible en el tiempo ese proceso o esa decisión finalmente, creo que no lo considero como un trader rentable finalmente al minuto de evaluar si es o no es un trader que gane dinero o no gane.
Creo que eso es. ¿Cuál es la fórmula para saberlo? Nos pregunta también Ángel. Es un poco la confianza, la forma de explicar, la forma de interpretar los mercados muchas veces, y tampoco creo yo que un trader realmente no está en el mercado, al menos por lo menos en mi caso puntual, no estoy en el mercado porque tenga un gran amor por el dinero o porque quiera conseguir cosas, ser millonario, en lo absoluto. Estoy en el mercado y soy trader porque realmente me gusta lo que hago muchísimo, me apasiona lo que hago. Eh, y tengo ciertas libertades que me permite, por supuesto, el hacer trading, o sea, vivir de forma cómoda, no tener grandes lujos, pero vivir cómodo. Bueno, afortunadamente ahora pertenezco a la familia Admiral Markets, me invitaron a participar desde diciembre del año pasado, del 2020, ya llevo prácticamente 2 meses trabajando en Admiral, y antes de eso ya venía como independiente durante los últimos 2 años como trader, por lo tanto es una cuestión en la cual uno hace por gusto, y por tener ciertas libertades en algún aspecto. Primero que todo, muchas veces no tener un jefe, eh, o responder o tener que responderle a alguien, sino que uno le responde a cada uno. Y por otro lado también los tiempos, o sea, yo dependo de mis tiempos, si bien amanezco muy temprano todos los días, siempre lo he hecho, a pesar, incluso cuando era independiente, 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, yo ya estaba despierto mirando los mercados, sentándome en el computador 7:30 de la mañana y comenzando la jornada, y luego de eso ya tipo 8, 9, 10 de la mañana yo ya estaba un poco más relajado, podía darme una vuelta tranquilamente, por lo general salgo a correr en ese horario, a practicar un poco de deporte, después vuelvo al mercado, estoy pendiente de las cosas que pasan, de informar a los clientes de Admiral en el canal de Telegram que tenemos, los informes que realizamos, etcétera, los seminarios como esto, y compartir un poco de experiencia también. Me refiero a cuánto capital soy rentable por lo que genero o porque reduzco mis pérdidas. Finalmente, creo que, Ángel, el tema del capital, como digo, para mí no es algo importante. Si tú consideras que, dependiendo obviamente de la cantidad de dinero que tú puedas tener, de manejar un 3% o 5% de beneficio se traduce en algo eh, bueno, o superas a lo mejor el benchmark que el mercado te entrega con la rentabilidad a lo mejor que te puede entregar el S&P o la bolsa local donde tú vives. Si tú superas ese benchmark, creo que puedes llegar a considerarte entonces como alguien rentable, como que le ganas al mercado finalmente, que tienes una rentabilidad mejor que el mercado, ya que si yo no hiciera nada y el mercado obviamente renta un 15%, yo hubiese invertido mejor, hubiera puesto el dinero en la bolsa, hubiera esperado que hubiera subido ese 15% y hubiera rentabilizado mi capital sin hacer mayor esfuerzo. Pero en el día a día para un trader se traduce en comprar, vender, estar atento a los movimientos del mercado, etcétera, gestionar ese portafolio. Por lo tanto, si yo logro ganarle al mercado en la rentabilidad que muestra, es cuando yo puedo llegar a considerarme, creo que, rentable. Nos pregunta Xiomara los horarios. Creo que los horarios siempre van a ser los horarios más líquidos, que pueden ser en la apertura europea, tipo 4 o 5 de la mañana, hora de Chile, que van a ser las 2 de la mañana en Ecuador, 1 de la mañana en México aproximadamente, y a las 11, entre las 10:30 de la mañana hora de Chile, que van a ser las 8:30 en gran parte, entre las 8:30 en Ecuador y las 10:30 probablemente en Ecuador, que van a ser las 2:30, 1 de la tarde hora en Chile. Creo que esos son los horarios de mayor liquidez, en la apertura europea y en la apertura americana. Esos son los horarios creo que ideal para tener movimientos y transacciones de corto plazo. ¿En cuánto tiempo crees que es razonable tener o aprender beneficios destinando 3 o 4 horas para formarse y operar? Eh, Creo que yo no soy de los que apura muchas veces los procesos, hay que ir entendiendo el mercado como tal. Eh, Hay muchas cosas que aprender. De hecho, uno no termina de aprender finalmente. Yo al día de hoy no termino de aprender nunca en el mercado porque siempre vuelvo a cometer errores, vuelvo a pararme, vuelvo obviamente a estar en esa dinámica constantemente que me exijo ser un poco mejor en lo que estoy haciendo. Por lo tanto, destinar como tiempo, horas, así como por ejemplo estudiar alguna materia en particular, creo que simplemente es una cosa que alguien va adquiriendo con el tiempo y experiencia. Se trata mucho de la experiencia que uno pueda llegar a tener. Pues bien, estimados,
Les agradezco por sus consultas, espero por supuesto haber ayudado y solucionado las dudas que tienen. Eh, Ángel, lo vamos a estar comentando, si quieres te puedes unir al seminario el día de mañana, vamos a estar comentando el mercado de las criptomonedas, así que bienvenido al cierre semanal de los mercados mañana, que lo podemos estar revisando. Pero desde ya, por supuesto, dar el cierre al seminario de esta tarde, agradecerles, por supuesto, siempre su participación. No olviden que tenemos nuestro canal de Telegram, que ya le he dejado ahí el acceso a través del chat que tienen en Zoom. Y, por supuesto, seguirnos en redes sociales, en Twitter, @AdmiralMarkets o AM-Chile, en lo personal, @tucampusn, en Instagram, si tienen Instagram, también nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, distintas plataformas para que puedan seguir nuestra información, nuestras ideas y por supuesto nuestros comentarios de mercado que vamos entregando constantemente. Les agradezco entonces por la participación esta tarde, un abrazo y nos estaremos encontrando en un próximo seminario formativo y por supuesto en los seminarios de trading que brindamos los lunes, miércoles y viernes, los cuales son bienvenidos siempre.